Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestras charlas semanales. Ahora vamos a hablar en una segunda parte sobre el tema que vimos en la charla anterior, que es la teoría manifiesta versus la teoría en uso. Hablábamos de la teoría del doble vínculo de Gregory Bateson y de cómo los seres humanos solemos a veces tener dobles mensajes. A veces damos una orden primaria con amenaza de castigo y una orden secundaria también con amenaza de castigo contradictoria a la orden primaria. O bien pedimos al otro algo, pero hacemos otra cosa diferente. Entonces, esto a veces lo que provoca es pues destruir la eficacia, destruir los vínculos entre nosotros y dañar la integridad mental de las personas. Por eso es importante saber qué podemos hacer al respecto y eso es lo que vamos a ver en la charla del día de hoy. Pero para ejemplificar y recordar un poco este tema, me gustaría dar un ejemplo. Imagínense el tema de un supervisor que hablando con un obrero le dice: si ves una pieza defectuosa en la línea de producción y no detienes la línea, te despido. Esa es la primera orden que recibe este obrero. Y lo entiende. Dice, ok, si veo una pieza defectuosa y no detengo la línea, el supervisor me va a despedir. Unas horas después, el supervisor vuelve con el mismo operador, con el mismo obrero, y le da una segunda orden y le dice, si tenemos un pedido urgente en esta línea de producción y detienes la línea, te despido. Esa es la segunda orden, la orden secundaria, contraria a la orden primaria que recibe este obrero. Y el obrero dice, no sé qué hacer. ¿Qué pasará si en un pedido urgente encuentro una pieza defectuosa? Si no detengo la línea, me despiden. Pero al ser un pedido urgente, si detengo la línea, me despiden. ¿Qué hacer? Y está completamente confundido. Ese es el tipo de dobles mensajes que podemos recibir de otras personas o que nosotros mismos podemos dar. Recuerden que decíamos que no necesariamente es un asunto de hipocresía, sino que en ocasiones ocurre de manera inconsciente. Y muchos de nosotros los seres humanos solemos hacer esto. Decíamos en la charla anterior que el problema no es tanto que tengamos estos dobles mensajes o esta diferencia entre la teoría manifiesta y la teoría en uso, sino el tema es que no podamos discutir estas contradicciones. Ese es el principal problema. No que tengamos estas contradicciones, sino que no podamos discutirlas. Este obrero podría ir con el supervisor y decirle, oye jefe, fíjate que me dijiste primero que si encuentro una pieza defectuosa y no detengo la línea, me despides. Pero por otro lado me dices que si tenemos un pedido urgente y yo detengo la línea, también me despides. Entonces, ¿qué hacer? Y el supervisor le dice, no tengo por qué discutir contigo mis órdenes. Cualquier persona con un poquito de inteligencia sabría de lo que estoy hablando. No me discutas, dedícate a obedecer mis órdenes. Y ese es el problema. El problema no es que tengamos estas contradicciones, repito, sino que no las podamos discutir. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Lo que necesitamos es discutir lo indiscutible. Entonces, quiero darles algunos pasos de lo que podría ser este obrero o cualquiera de nosotros cuando recibimos este tipo de dobles mensajes, de estas órdenes que pueden ser contradictorias. El primer paso para hacer discutible lo indiscutible sería prepararnos individualmente. Antes de poder confrontar al otro ante esta posible contradicción, lo primero es respirar profundamente para encontrar un equilibrio emocional. Llegar a una conversación de este tipo alterados no es lo mejor, por lo tanto el primer paso es la preparación individual y es precisamente respirando que podemos encontrar un equilibrio emocional. Recordando también en esta preparación individual que lo que buscamos no es vencer al otro, ganarle al otro, sino que mejoremos la eficacia, mejoremos nuestra relación con el otro y por supuesto mejoremos el resultado. Bien. Una vez que nos hemos preparado individualmente, el siguiente paso es ir con el otro y definir el contexto, preparar este contexto. ¿En qué consiste la preparación del contexto? Decirle al otro, quiero explicarte lo que quiero platicar contigo, explicarle un poquito el proceso, de qué se trata y explicarle sobre todo que lo que se quiere es estar mejor, que ese es el propósito de la conversación. Una vez que tenemos esta preparación individual y que hemos definido el contexto,
Lo siguiente es, ahora sí, decirle al otro, explicarle al otro las contradicciones y sus efectos. Sin olvidar, cuando le explico al otro, que lo que estoy dándole al otro no es la verdad, sino mi interpretación de lo que yo creo que está sucediendo. Repito, simplemente tener esta idea de no trato de vencer al otro, de ganarle al otro. Entonces, cuando yo le explico al otro la posible contradicción y sus efectos, decirle, estoy interpretando, no estoy diciendo la verdad, es lo que yo opino de lo que está sucediendo, es mi interpretación nada más, puedo estar equivocado. Entonces, en esa explicación, sí poderle decir al otro explícitamente que lo que estamos ofreciendo es una interpretación meramente. Una vez que hemos explicado esta interpretación de las posibles contradicciones y sus efectos, lo que sigue es indagar. ¿Qué significa indagar? Hacer preguntas. Otra vez, pero no preguntas para probar que el otro está equivocado, sino preguntas para entender. No preguntas para probar que yo estoy en lo cierto y que efectivamente existe una contradicción. No, simplemente preguntar, ¿qué está pasando? ¿Por qué me dices esto y luego me dices esto otro? Quiero entender tu lógica. Entonces hago preguntas, indagar. Una vez que he hecho esta indagatoria, lo que sigue es escuchar y verificar la comprensión. Le digo al otro, de todo esto que hemos platicado hasta este momento, ¿qué piensas tú? Mientras el otro dice lo que piensa, yo escucho en completo silencio. No lo interrumpo, simplemente lo escucho en completo silencio. No importa lo que esté diciendo el otro, guardo respetuoso silencio y lo escucho atentamente, activamente. Una vez que he terminado de escuchar al otro, entonces verifico comprensión diciéndole, lo que tú quisiste decir es esto y esto y esto, y hago un pequeño resumen de lo que el otro me dijo, para ver si entendí claramente. Repito, no para decir, no, eso está mal, yo tengo la razón. No, la verificación de comprensión es simplemente repetir lo que el otro dijo. Lo que quisiste decir fue esto y esto y esto y esto. ¿Entendí correctamente? Ese es entonces el siguiente paso, escuchar y verificar comprensión. Una vez que hemos escuchado y verificado si entendimos correctamente, algo que pudiera ocurrir es que el otro en su molestia me acuse de hostigamiento y me diga, no, deja de molestarme, etcétera, etcétera. Entonces, si el otro quisiera terminar abruptamente la conversación, el siguiente paso se llama el desafío de la indiscutibilidad. Este es un paso opcional, solamente si el otro quisiera terminar la conversación en ese momento. El desafiar la indiscutibilidad es decirle nada más, no quiero que te molestes, no estoy probando que yo quiero estar en lo cierto y que tú estás mal. Lo único que yo quiero es que estemos mejor. Por eso es que estoy llevando a cabo este proceso contigo, para que los dos aprendamos juntos y nos demos cuenta qué es lo que está pasando. Para, repito, mejorar la eficacia, mejorar la relación con el otro, mejorar el resultado. Y proteger, por supuesto, mi estabilidad mental. Entonces, este proceso del desafío o este paso del desafío de la indiscutibilidad es opcional solo si el otro quisiera terminar abruptamente por molestia la conversación. Ahora, si al final de todo este proceso no hay un buen resultado, se falla en este proceso, entonces lo único que nos restaría hacer es protegernos. Se le llama autoprotección material y psicológica. Entonces, si el proceso falla, lo que vamos a hacer es individualmente pensar en acciones para preservar el bienestar material de la compañía o de la situación, la integridad personal y la salud mental. ¿De acuerdo? Y por supuesto, este es un paso que sería también opcional, solo si el proceso fallara. Recordando que siempre hay opciones para protegernos. Siempre hay opciones para protegernos. Entonces, repito brevemente los pasos. Primero, la preparación individual, respirando y recordando que lo que queremos es mejorar la eficacia, la relación y el resultado. Definir el contexto, segundo, para explicarle al otro de qué se trata este proceso. Luego, explicar la contradicción y sus posibles efectos, sin olvidar que lo que estamos ofreciéndole al otro es una mera interpretación. No somos poseedores de la verdad. No quiero vencer al otro, sino darle mi interpretación de la situación. El cuarto paso es indagar. Hacer preguntas, pero no para probar que yo estoy bien, sino hacer preguntas para poder entender al otro. Luego, el quinto paso sería
escuchar y verificar comprensión. Le digo al otro, ¿qué piensas tú? Y en respetuoso silencio lo escucho y luego le digo, lo que quisiste decir fue, y hago un pequeño resumen para verificar si entendí correctamente al otro. Y los últimos 2 pasos, decíamos, son opcionales. Si por alguna razón el otro quiere terminar abruptamente, molestamente la conversación, entonces lo que hago es detenerme y recordarle que lo que quiero no es vencer al otro, sino lo que quiero es aprender juntos y estar mejor. Desafiar la indiscutibilidad. Y el último paso, solo si el proceso falla, por eso también es opcional, solo si el proceso falla, buscar acciones para proteger mi integridad, para preservar el resultado material o el bienestar material y finalmente para preservar la salud mental. Recordando que siempre hay opciones. Este sería un breve proceso para hacer discutible lo indiscutible. Cuando se dan estas contradicciones entre la teoría manifiesta y la teoría en uso. Muy bien, pues espero que te haya gustado y nos vemos muy pronto.